Bien, ya estamos con nuestro invitado especial, un amigo, un hermano, el licenciado abogado Giovanni Tejada. Dirán, pero ¿por qué hay que decir abogado, licenciado? Porque hay muchos licenciados que no son abogados. Se gradúan y no ejercen, es para tener un título. Buenas noches. Buenas noches. Es verdad, ¿sí verdad, Giovanni? Sí, de verdad que me siento bien estar aquí. Tenía mucho tiempo que Ni tanto tiempo, no un me momento. invitaban, no, tenía mucho tiempo. Si tengo esa queja contigo porque Tú no estabas aquí, parece. este programa tú has dicho que es mío. Sí, Entonces, claro que sí, pero tú no estabas Entonces yo debo aquí. ser un poquito Más frecuente, más Claro, frecuente. más frecuente, Pero es que yo pensaba que tú no estabas. Yo te vi en unas imágenes que pasó Iván en su centro de prensa, que él dirige aquí. Y digo yo, Giovanni, ¿tú recuerdas? Sí. Que lo dijimos públicamente. Resucitó, dando declaraciones como presidente sí, del PRD. del Comité Municipal del PRD. Pues yo pensaba que ya tú no estabas en eso. Fíjate que la política persigue a uno. Yo soy un PRDista, Igual que los guardias. yo soy un PRDista digamos, por atavismo. Eso me corre en la sangre a mí y ya. Definitivamente tengo que morirme con eso. Tú eres como Adriano. Adriano, todos se fueron, y Adriano ahí, tú también. Yo también. Giovanni, el propósito nuestro en esta entrevista es hablar sobre el Código Penal. Se ha criticado mucho. Primero tú nos vas a explicar por qué se salcochó después de 20 años, por qué esa prisa. Mira, lo primero que a los amigos que nos están viendo en sus hogares hay que decirles lo siguiente. ¿Era necesaria la reforma al Código Penal? Sí lo es. Nosotros tenemos una normativa penal, de derecho penal, que data desde el año 1822, cuando los haitianos ocupan esta parte de la isla. Ellos ponen en vigencia la codificación napoleónica, que para la época era una codificación avanzada. En el año 1822, ellos ocupan y ponen en vigencia los códigos en idioma francés. No es hasta el año 1889-88 que los códigos, después de la independencia, se traducen al español. Entonces comienza a aplicarse el Código Penal y otros códigos, como el Código de Procedimiento Criminal para la época, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Esos eran los códigos que normaban la vida de los dominicanos y que todavía hoy están en vigencia. Como se podrán imaginar, para la época era impensable el uso de la computadora, que es un instrumento, la computadora, la informática, cuyo manejo puede infligir mucho daño a las personas y a los bienes de las personas. Entonces, era necesario ya que esos hechos ya había que erigirlo en delitos. Y la República Dominicana se ha estado manejando con un código vetusto, un código totalmente desactualizado. Entonces, la reforma en ese sentido es necesaria. ¿Qué es lo que ha pasado con el Código Penal dominicano? Como ocurre con la mayoría de las leyes. Una ley perjudica o beneficia a alguien. Esa es. ¿Por qué? Porque tú vas a prohibir conductas, lo vas a amenazar con la imposición de una pena y obviamente los factores de poder y como el derecho es parte de la superestructura del Estado, generalmente
todas las leyes que salen van con un sello de clase. ¿Por qué? Porque hay sectores que no quisiera que esa normativa procesal penal lo alcance, lo afecte. Entonces ahí comienzan las presiones sobre los legisladores y terminan generalmente haciendo leyes a leyes totalmente imperfectas. Como en este caso. Por ejemplo, aquí en este caso, la normativa penal que se aprobó duró muchos años en el Congreso. Cuando yo era diputado, yo recuerdo que nosotros llegamos incluso hasta aprobarlo. Y el Tribunal Constitucional lo anuló porque se violó lo que se llama el íter legislativo. Es decir, el Código Penal para aprobar es una ley orgánica. Entonces el código que nosotros aprobamos lo aprobamos con una mayoría no calificada. Las leyes orgánicas se aprueban con una... Entonces el Tribunal Constitucional observó eso y lo anuló. Lógicamente el código que nosotros aprobamos en ese momento, que tampoco era un código perfecto, no es el código que se aprobó ahora. Este código ese proyecto fue totalmente deformado y desfigurado. Entonces, yo dije el día pasado en un programa que me invitaron que este código tiene, incluso tiene aspectos que riñen con la Constitución. Porque fue un código que se hizo y recordé una polémica pública, yo creo que la única polémica pública que ha tenido el doctor Balaguer tuvo durante su existencia. Cuando Balaguer sale en el 78 del poder, tuvo una polémica pública a través de cartas que se publicaron, creo que en el periódico Listín Diario, con el licenciado Rafael F. Bonelli, en el que se decían algunas cosas. Balaguer de repente, por el contenido de la carta, se da cuenta que no es con Bonelli que está debatiendo, sino con Robles Toledano. Y Balaguer en una de sus respuestas le dice, esta carta me huele a sacristía. El estilo denuncia al autor. Yo digo que este código tuvo mucha presión de parte del Ministerio Público. Hicieron un código totalmente policial. O sea, en la que se niegan derechos fundamentales. Porque la persona que está dirigiendo el Ministerio Público entiende que es solamente el aspecto represivo que previene el delito y está totalmente equivocada. Sí, porque ella incidió mucho. Claro, y lo digo, por ejemplo, ahí hay penas que van de 30 a 40 años, de 20 a 30, e incluso para delitos como el de la difamación y la injuria, que ya en muchísimos países del mundo se está despenalizando. Aquí entonces la pena la vuelven más severa. Y yo digo que riñe con la Constitución porque la Constitución establece que el fin último de la pena es la resocialización del penado, del condenado. Es decir, que lo que tiene que tender la pena es a ese individuo que ha entrado en conflicto con la ley penal, apartarlo, reeducarlo y reinsertarlo en la sociedad. La pregunta que yo me hago a un joven que lo condenen a 40 años, ¿para dónde tú lo vas a reinsertar? ¿Cómo tú lo resocializas? Si tú lo que vas a tirar de la cárcel es un guiñapo. Entonces, eso entra en contradicción con el espíritu constitucional. Este código, que me llamó mucho la atención, este código divide las infracciones en muy graves y infracciones menos graves. Y establece el código en una de sus partes que en los delitos graves y muy graves el dolo se presume. También una parte que entra en contradicción, en yuxtaposición
con el principio de inocencia. Pero Giovanni, tú conociendo ya el código aprobado y que conocemos también que para poderlo poner en funcionamiento hay que hacer los reglamentos a un año. Y conociendo además de que choca contra lo que es los derechos fundamentales del encartado o de la persona que infringe la ley o de que se acuse. ¿Cuál es la debilidad principal que tú le ves que no se va a poder, a menos que no se subsane esa situación, a menos que no se elimine la presa? Hay muchísimas cosas que es la práctica lo que lo va a determinar, porque es que, por ejemplo, cuando tú erige en violación sexual Sí. la relación sexual no consentida con tu pareja, tú estás entrando ahí en un terreno muy movedizo. Muy movedizo, porque cuando un hombre y una mujer que están impuestos a cohabitar en una habitación entre un hombre y una mujer suceden cosas. A veces la mujer no está dispuesta porque tú llegaste tarde ese día, o le dijeron que te vieron con otra mujer por ahí, y ahí se llama. Entonces, ¿hasta dónde la insistencia de un hombre en querer tener un ayuntamiento carnal con su esposa puede constituir una violación? Pues tú te igual que la diputada López. No. No, yo digo que la libertad de todo ser humano para hacer o no hacer algo debe respetarse. Si la mujer tuya no quiere, no quiere. Tú no tienes por qué. Pero ¿hasta dónde un no es que sí? Por ejemplo, hay una canción creo que de Ricardo Arjona, dime que no y dime un sí camuflajeado. Sí. O sea, ¿hasta dónde hasta dónde puede eso constituir una violación? Que una pareja, que yo insista en querer tener relaciones sexuales con su esposa. Entonces, ¿hasta dónde eso puede ser también utilizado como un arma contra un hombre? Porque lo que sucede ahí. Porque está Pero hay violación, depende hay acoso. cómo sucedió. No, También. claro. Depende, porque... Claro, o sea, todo eso, pero déjame decirte, mira, ahora con el tema de la protección a la mujer, que yo entiendo que una mujer debe ser algo sagrado. O sea, no justifico de ninguna manera la violencia contra una mujer. De ninguna manera la justifico. Pero esa ley de violencia contra la mujer ha sido utilizada por muchísimas mujeres para meter a hombres hondos. No, yo sé que sí. Entonces, incluso yo antes lo denunciaban viernes cuando una mujer, para que amaneciera. Cuando una mujer el fin de semana. llega y, por ejemplo, se querella contra un hombre, el hombre llega a ese estamento del Estado es con una presunción de culpabilidad. Ahí te meten preso sin averiguar nada. Yo he visto ese caso. Entonces, eso no es derecho. Licenciado, Yo lo he visto muchas los veces. cambios más relevantes entre el nuevo código y el pasado código y cómo beneficia. Bueno, ahí están, por ejemplo, los delitos informáticos, que eso es importante. Ahí está, digamos, ese tema de la violencia intrafamiliar. No aclara mucho el tema de la violencia de género, porque mucha gente entiende que la violencia de género es cualquier violencia que se ejerce contra una mujer de un sexo opuesto. Y no es verdad. O sea, lo que la violencia de género quiere castigar es la misoginia o la misoginia. La violencia contra la mujer se tipifica cuando la violencia se ejerce contra la mujer en razón de su género. No toda violencia contra una mujer es una violencia de género. Porque, por ejemplo, alguien puede tener una riña con una mujer que no la conoce, que no.
Eso no constituye per se una violencia de género. La violencia de género se da cuando el agente, o sea, el acusado, ejerce violencia contra una mujer en razón de qué mujer. Por ser mujer. Por ejemplo, por ser celo. No, por serlo. Bueno, ¿Sí? es que ya eso es violencia intrafamiliar. Y eso es violencia intrafamiliar. La que se ejerce contra la pareja, la expareja. ¿Y el feminicidio? ¿Cómo se Y el trata femicidio ahí? también es eso. O sea, no toda muerte de una mujer debe ser feminicidio o femicidio. Por los hechos y cómo se hace. No, en la violencia, el femicidio se da cuando tú matas a una mujer por el odio a la mujer. Por su el odio condición de al género mujer. de la mujer. Que se da ¿Por el odio? a la mujer. Eso es una enfermedad que se llama misoginia. Que no quiere saber de Que la no quiere saber de la mujer, que no quiere saber de mujeres. Pero no es por eso. Pero vamos, eso me lo va a aclarar Más después. adelante. Sí, porque tengo una pregunta con relación a eso. Las tres causales, que ha sido el punto clave para no aprobar ese código. Decía Monseñor Héctor Rodríguez y Rodríguez, de aquí, que no es verdad, que de los tres causales hay una que está fuera. ¿Qué es lo que él quería decir? Yo no lo entendí. Está medianamente incluida. Ajá, pero expliquen te voy eso. a decir, mira, ¿qué es lo que pasa? Mira. Tanto el código de 1888-89, que tenemos vigente hasta el día de hoy, como este código, cuando tú coges, por ejemplo, la declaración de principios de este código, te vas a dar cuenta que el código está instrumentado en clave finalista. Es decir, no se castiga el hecho per se, se castiga el dolo con que el hecho se comete. Porque no toda la muerte a una persona, a otra persona, es punible, es castigable. Porque, ¿qué fue lo que, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa y antes de la codificación francesa, las leyes estaban hechas en clave causalista? Sí, tú causabas una muerte, no se averiguaba por qué la causaste, ni qué te llevó a hacerla. Usted causó una muerte, usted es responsable. Pero los pensadores luego dijeron, no, pero ven acá, no puede ser así. Hay que ver el fin con que el hecho se comete para poder decir, el dolo. El dolo es el grado de maldad, que es medible. O sea, por eso tú tienes escala de pena. Mayor dolo, mayor pena. Menor dolo, menor pena. Ausencia de dolo, no hay pena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes, por ejemplo, figuras como la legítima defensa. La legítima defensa, tú le puedes quitar la vida a una persona. En defensa propia. En defensa propia o en defensa de otro. Si hay proporcionalidad de medios, si hay una serie de circunstancias que rodean el hecho, entonces ahí el derecho penal no te alcanza. Entonces, no es verdad que la Constitución protege la vida desde la concepción hasta la muerte. Porque hay excepciones. Ningún derecho es absoluto. Por ejemplo, tú tienes, la Constitución consagra el derecho a la libertad. Pero la libertad tú la pierdes. ¿Cómo? Si tú cometes un delito. Y te lo prueban. Más allá de toda duda razonable. Entonces, tú eres merecedor de una pena y que te aparten, te quiten ese derecho que es el derecho a la libertad. Pero una persona, entonces, ¿qué que es pasa? lo que se discute, Para entrarte en la causal. si hace un aborto, No, pero no, para entrarte en la pero causal. ella es dueña de Para su entrarte, vida. para entrarte en la causal. Ajá. Entonces, el código proclama, y está hecho en clave finalista, entonces, no es el hecho que se castiga, es el dolo lo que se castiga. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una embarazada que va a tener un hijo que al propio tiempo va a ser su hermano, Es duro. O su abuelo. o su abuelo. Entonces, ahí, por eso hay figuras en derecho penal como el constreñimiento, como el estado de necesidad, que son eximentes de responsabilidad penal, porque hay ausencia de dolo.
Entonces tú no puedes obligar a una mujer a tener una criatura en esas condiciones, porque tú la vas a revictimizar. Cada vez que yo conozco, hay excepciones, ¿Odia a ese niño? que odia el niño. ¿Lo odia? Entonces, va a ser un niño criado con trauma. Y evidentemente que ahí tú puedes asimilar ese tipo de figura o al estado de necesidad o al constreñimiento. O sea, porque el derecho penal tiene sus eximentes de responsabilidad y tiene también lo que se llama la atenuación de las penas. O sea que ahí no está incluido la pena. No. Si es de una, Cuando hay, si es de por ejemplo, un embarazo, yo juez, de un papá, de un hermano. yo juez. Ajá. Yo si yo fuera Pero juez. tú, juez, estamos y me hablando del llevan código. aún Pero tú eres el juez. con el derecho penal vigente que tenemos Ajá, ahora. ok. Me llevan un caso así. Y ¿Qué yo tú haces? Y yo descargo a la víctima. Porque hay ausencia de dolo. ¿Y por qué dice vuelvo con con Monseñor, con el arzobispo? No, lo que pasa es... ¿Por qué él dice que si que eso está No, cuando hay lo que pasa es que cuando está grave? el código pone el médico a decidir, no a la mujer. Eso te digo, cuando está grave la mujer y dice o tu hijo o ella. La mujer Oye. siempre se decide por el hijo, No, aunque se muera. no. Entonces él dice que el médico es... No, ahí lo pone en manos del médico. Sí, pero... Por eso no debería estar en manos del médico. No. Eso debe estar en manos de quien puede ser una víctima de eso. que es Porque la el mujer. médico puede decir, no creer y decir, bueno. No, porque yo no voy a coger si tú cárcel. te encuentras con un médico católico Ajá, exactamente. que diga, no, tú vas a tener que tener el hijo obligado. Oye, ¿cómo eso? O sea, porque... No, porque es así. O sea, es así, no, es Un la mujer que católico. tiene que decidir sobre Es la eso. mujer, porque también su vida es de ella. Sí. Y ella sabrá. Y una madre siempre será una madre. Por ejemplo, hay mujeres que son violadas por 2 y 3 hombres. Ay, sí. Y 5. Y salen embarazadas que no se sabe de No se cuál de los sabe 3 es quién el es. muchacho. Entonces, ¿tú crees, está de acuerdo de que ese código está bien? El código tiene, Sobre todo en la aspectos parte- positivos. En la parte de las 3 causales. El código tiene aspectos muy positivos. Las 3 causales debieron incluirse, incluso reglamentarse. Porque, por ejemplo, no toda situación es la misma, la casuística No. es la que determina. Porque para tú, es muy bueno tú tomar una decisión ajena, tú decidir por otro. Tú tienes que estar metido en el problema para tú darte Exactamente, cuenta de lo que está decidir. pasando. Pero eso es lo que hacen los jueces. Bueno, los jueces... Meterse. No, claro, sí, eso es Sí, lo que hacen no, los pero los jueces, e incluso la propia ley lo dice, tiene que hacerlo, por ejemplo, cuando un juez tiene que decidirlo no de manera arbitraria, sino en base a la sana crítica. Es decir, no es que el juez yo soy aquí el poderoso. A su más justa convicción. Hay algunos jueces que se comportan así, pero el derecho no es eso. O sea, para un juez tomar un juez es el Poder Judicial es el único órgano del Estado que es contra mayoría. Por ejemplo, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, que es un poder que puede manejarse a través de lo que piensa la mayoría. El Poder Legislativo, por igual, pero el Poder Judicial no. Lo único que legitima una decisión de un juez son las motivaciones que dan, los fundamentos que dan para su decisión. Pero la Suprema quienes ya conforman lo que es la dirección de los jueces, tendrán que poner también a los jueces a formarse para conocer, para dirigir y para poder crear un nuevo sistema para poder hacer justicia. Mira, el Poder Judicial dominicano es víctima de lo que es un país escasamente institucionalizado. Aquí el poder Ejecutivo no funciona como debe funcionar. El Poder Legislativo tampoco. Y el Poder Judicial tú no puedes parar más.
O sea, es parte del desorden institucional que tenemos. Entonces el Poder Judicial no escapa a esa realidad. Hay jueces en el sistema muy buenos, hay otros que son muy malos, hay otros que son malísimos y hay otros que son pésimos. Porque lamentablemente estamos viviendo una época en que los principios se echaron a un lado hace tiempo. Yo creo que la falta de contenido ideológico de la política ha hecho mucho daño. Porque hemos entrado a una especie de pragmatismo que ha degenerado en todo tipo de oportunismo y de vagabundería. Por ejemplo, hay jueces que saben que un tipo es inocente, pero lo condenan como quiera. Sí. Hay un juez que sabe que no lo sometieron los medios probatorios para destruir la presunción de inocencia de ese imputado y lo condenan como quiera. Entonces, ¿por qué? Porque yo no quiero meterme en problemas. Mira que si yo lo descargo, me va a venir. No. Y ahora creen mucho en lo mediático. No, y ahora Tienen mismo. miedo con lo mediático. Y ahora mismo que hay una. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Porque no me invite a este tipo de cosas porque yo me meto en problemas. Métete. Yo también. Mira, aquí hubo un juez. No voy a mencionar el nombre. Ustedes se darán cuenta. Le llevan los casos de corrupción contra el gobierno pasado. Y pese a que ahí fueron incluso e imputaron a esa gente de delitos que estaban derogados. Derogados. Pero le llenan. ¿Qué hizo el juez? El juez, que no es usual en eso, se reserva el fallo. Cuando vino con el fallo, mandó toda esa gente a la cárcel sin ningún tipo de miramiento, pero de ahí salió siendo juez del Tribunal Constitucional. Claro, políticamente un acuerdo. Compromiso. Compromiso. Entonces, pero el pueblo lo sabe. Eso no es el Poder Judicial al que aspiramos. No. Licenciado, pero hay más luz que sombra en este proceso o más sombra que luz. Yo lo que entiendo es que el código debe Se va a estudiar durante un año, el código debe de... Porque tú no puedes tener un código que te proclama, ¿verdad?, una serie de principios, como el principio de presunción de inocencia, el principio de una serie de cosas. Entonces, en el contenido del código, es totalmente opuesto a esos principios. Entonces, el código tiene que armonizarse, tiene que ser una pieza armónica y no una pieza que te digo a ti, la declaración de principio del código, el principio de presunción de inocencia, todo imputado que va a un tribunal llega revestido con ese fuero. Se va a quedar lo del feminicidio, que quedó ¿El feminicidio? No, el feminicidio no. Las tres causales. Las tres causales no. Lo que dijimos que lo íbamos a tratar después dentro del feminicidio, porque hay unas que no quiero dejar. Los usureros, que hay mucha gente pobre que vive de eso. Dirán, no tan pobre porque prestan. Chelito. Todos esos van presos, los usureros. Por ejemplo, aquí hay uno que presta. ¿La usera? ¿Eh? Pero entonces vamos a tener que cerrar los bancos. Vamos a tener que cerrar los bancos. No, pero los bancos no están ahí, los que están son... ¿Y tú quieres una gente más usurera que los bancos? No, pero son los que no tienen permiso, lo dice claro. Sí. Los que no están autorizados. Ahí está el sello de clase del código. Ay, ¿por qué tú no me regulas la banca? Que la banca tiene una ley especial que la regula. ¿Por qué tú no me condenas ahí el anatocismo, por ejemplo? El anatocismo es una figura, por ejemplo, aquí los bancos te prestan. Si tú te atrasas en el pago, entonces ya los intereses que tú vas a pagar el mes que viene no son sobre la base del capital. Sino de la deuda.
si no te suman, para sumarte los intereses que vienen, La deuda. los intereses que dejaste de pagar más la deuda. Eso es Pero anatosismo. Giovanni, ya para... Ya. Sí, mira, ¿quién está ahí? El guardián está ahí al lado nuestro. ¿Cómo es posible que el juzgador o el acusador, como el Ministerio Público, esté aportando, enriqueciendo lo que es el Código Penal, siendo él parte de cuando le toque juzgar a alguien, sea el que haya implementado la ley para poder juzgar? ¿Eso es posible? Sí, ese código tiene mucha influencia del Ministerio Público. Por eso decía que el estilo denuncia al autor. Sí. Acuérdate que ella insistía. Sí, o sea, Necesitamos un y fue la primera en aparecer. Porque mi amiga, Y mi amiga a quien yo también. estimo mucho y admiro incluso, porque la Procuradora General que tenemos es una persona digna de admirar. Mira de dónde viene y mira de dónde está. Y eso es admirable. Eso es admirable. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está. Hasta ahí está Pero bien. ella es un policía. Sí. O sea, Pero solamente ella, o habían otros actores que también incidieron. no. Yo digo que fundamentalmente ella era ella. la jefa del Poder Porque Ejecutivo. el código que nosotros aprobamos no era ese. No. No era ese. Es que ella fue la primera que salió y felicitó. Porque que hay muchas cosas de ella ahí. Sí. ¿Tú ves? Y lamentablemente eso es así. Pero el tema es, miren, el Ministerio Público y el acusado se supone que llegan al sistema en un plano de igualdad, que nunca es así, ¿eh? Porque el acusado siempre va en desventaja, porque es que carga con el peso de la acusación del aparato estatal. O sea, el procesado apenas cuenta con la asesoría de un abogado. Pero el Ministerio Público cuenta con la policía, o sea, Con todo. es el peso Y del muchas aparato veces estatal hasta que con te los cae. jueces. Si no, miren lo que le pasó al ex procurador. O sea, Gracias. gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Bueno, espero Te haberlo. vamos otra vez porque hay otros temas No, claro, que claro. tratar sobre el mismo código incluso. sí. Y hay otros códigos también. Código penal. Tratamos parte con el abogado Giovanni Tejada, que luego vamos a hablar de política con él, porque él es el presidente municipal del PRD en Santiago. Hermano, Gracias, hermana, gracias. muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos.